Todo iba increíble en la cita, hasta que mencionó algo que solo mi ex muerta podía saber. No soy nuevo en esto de las apps de citas, pero tampoco soy de los que encadenan match tras match por deporte. A veces, entre la rutina de oficina, las noches de ramen recalentado y mis visitas semanales al cementerio, me obligaba a pensar que estaba listo para volver a salir. Que ya era hora. ¿Qué era lo que Laura hubiera querido? A ella la encontré en un jueves particularmente insomne. Se llamaba Irene, tenía 29 y decía en su bio algo que me llamó la atención de inmediato: creo en las casualidades, pero no en las coincidencias. Era el tipo de frase que podría haber sido de Laura. Nos entendimos rápido. La conversación fluyó con una comodidad casi insultante. Tenía un humor seco, respuestas ágiles, y una facilidad para saltarse las capas superficiales que me desconcertó. A las 3 horas de charla, ya estábamos coordinando vernos. Sábado por la noche. Bar de vinos en Palermo. Llegó 5 minutos tarde, lo justo para que yo me pusiera algo nervioso y fingiera revisar el menú 2 veces. Apareció con un vestido azul medianoche y una sonrisa que no sabía si era tímida o estudiadamente casual. Perdón, se me hizo tarde, dijo, sin justificarlo, con una seguridad que me gustó. Pedimos un sira que no supe pronunciar y algo de tapeo. Hablamos de todo: literatura, viajes, desastres familiares, cosas que duelen pero se cuentan riendo. Nada forzado. Lo suficientemente natural como para que mi cabeza, a pesar de todo, empezara a especular con el «y si». Hacia el final, caminamos unas cuadras. Ella dijo que le gustaba pasear sin destino, que caminar con alguien en silencio podía decir más que horas hablando. Me lo dijo justo después de que frenáramos en un semáforo. Era lo que Laura solía decir. Las mismas palabras. Pensé en decir algo, pero lo dejé pasar. No quise que la sombra de Laura flotara sobre esa noche. ¿Y vos?, preguntó, mientras nos sentábamos en una banca cerca del Rosedal. ¿Hace mucho que estás solo? La sinceridad con la que lo preguntó me sorprendió. Unos 2 años. Mi pareja falleció. Lo siento, dijo, sin inclinar la cabeza ni dramatizar. ¿Querés hablar de ella? Y hablé. Un poco. Sin decir su nombre, sin entrar en detalles morbosos. Le conté cómo era, cómo me hacía reír cuando todo se iba al demonio, cómo sabía que yo estaba mal aunque no dijera nada. Era de esas personas que sabían cosas sin que uno las dijera, murmuré. ¿Cómo que tenías pánico a las tormentas eléctricas desde los 5, pero decías que era por el corte de luz? Preguntó Irene. Me reí. Pero solo por un segundo. Porque eso no lo había contado esa noche. Y Laura era la única que lo sabía. ¿Qué dijiste?, pregunté, disimulando una risa que se fue volviendo tensa. Nada, era un ejemplo, dijo, como si no notara el temblor en mi voz. El corazón me empezó a latir más fuerte. Saqué el teléfono fingiendo una notificación. Tengo que irme, dije. ¿Estás bien? No respondí. Caminé rápido, crucé sin mirar, subí al primer taxi que pasó. Durante el viaje, revisé todo lo que habíamos hablado. Nada. No le conté eso. Nunca. Me desperté a las 4 de la mañana con la cabeza palpitando. Revisé su perfil. Cerrado. Usuario no disponible. Su número, desconectado. Ni rastro. Al día siguiente fui al cementerio. Llevé flores. Me senté frente a la lápida de Laura, como siempre. Y ahí fue cuando lo vi. Sobre la piedra, alguien había dejado una pequeña figura de origami. Un cisne. Laura solía hacerlos cuando estaba ansiosa. Y el papel. Era el mismo tipo que usamos en el hospital, con el membrete del San Gabriel. No toqué el cisne enseguida. Me quedé mirándolo, dudando si debía moverlo, si debía siquiera estar allí. Parecía recién hecho. Las dobleces eran precisas, limpias. No tenía polvo, ni marcas de haber sido aplastado. Como si alguien lo hubiese dejado minutos antes. Pero no había nadie más en el cementerio. Solo el viento leve y esa quietud que nunca es del todo tranquila. No sé cuánto tiempo pasé sentado. En algún momento, me incliné y lo tomé. Tenía algo escrito en una de las alas, con tinta negra, apretada, una letra que conocía bien. No ignores lo que te incomoda. Lo que duele, persiste por algo. Esa era una frase que Laura anotó una vez en su cuaderno de terapia. La había leído por accidente cuando me pidió que le buscara una receta entre sus cosas. Me la quedé grabada porque me pareció dura, pero cierta. Nunca se la mencioné.
Ni entonces, ni después. Era uno de esos recuerdos archivados en lo profundo, de los que no hablas porque te parecería invadir algo sagrado. Pero ahí estaba. En un papel doblado en forma de cisne. En la tumba de Laura. Y lo peor, con su letra. Me levanté tambaleando. Miré alrededor otra vez. Nada. Nadie. Solo el silencio, y ahora una certeza helada en la nuca. Guardé el origami en el bolsillo de mi campera. Caminé de regreso al auto con los dedos temblando. No fui directo a casa. Manejé sin rumbo durante una hora, con la radio apagada y el celular en silencio. Cuando por fin crucé la puerta de mi departamento, sentí que todo se me venía encima. Me tiré en el sillón, saqué el cisne y lo puse sobre la mesa de centro. Lo miré como si fuera una bomba que podía activarse si lo tocaba mal. Me lavé la cara, me cambié de ropa, incluso comí algo solo por inercia. Pero el nudo en el estómago no aflojaba. Esa noche soñé con Laura. O con algo que se parecía a ella. Estaba de espaldas, caminando por un pasillo largo, húmedo, como de hospital abandonado. Me llamaba por mi nombre, pero sin girar. Al final del pasillo, desaparecía. Yo corría, pero no llegaba nunca. Desperté a las 3:17 con el corazón como tambor. Me levanté y fui directo al viejo archivo donde todavía guardaba algunas de sus cosas. No era mucho, una carpeta negra, algunas fotos, un par de cartas sin enviar que encontré después del accidente. Abrí la carpeta y ahí estaba. El cuaderno de terapia. Forrado con papel craft, esquinas dobladas, olor a polvo y perfume. Lo hojeé hasta encontrar la frase. Página 42. No ignores lo que te incomoda. Lo que duele, persiste por algo. Idéntica a la del cisne. Palabra por palabra. No podía más. Me estaba volviendo loco. Agarré el celular y abrí la app donde conocí a Irene. Cerrada. No solo su perfil, la cuenta había sido eliminada por completo. Revisé nuestros chats. Vacíos. Como si nunca hubiesen existido. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero volví al bar donde habíamos tenido la cita. Era lunes a la tarde, casi vacío. El mismo mozo de esa noche estaba atendiendo. Perdón, el sábado atendiste vos, ¿no? Estuve acá con una chica, mesa cerca de la ventana. Sí, estuve. Me acuerdo de vos. Estaban tomando un sira, ¿no? Asentí. Me aferré a eso. No me lo había inventado. ¿Te acordás si ella vino antes que yo? ¿Pidió algo? El mozo me miró raro. No. La verdad, no la vi entrar. Vos estaba sentado cuando ella llegó, creo. Pero ahora que lo decís, me llamó la atención algo. Se rascó la nuca, incómodo. ¿Qué cosa? ¿Cuándo pagaron? Bueno, cuando pagaste vos, ella te estaba mirando. Raro. Como si te conociera de antes. No sé. Fue un segundo. Pero me acuerdo porque me dio un poco de escalofríos. Me fui de ahí con más preguntas que antes. En casa, me senté de nuevo frente al cisne. Algo no encajaba. Quise distraerme, busqué un libro para leer. Al sacarlo del estante, algo cayó detrás, una foto. No la veía desde hace años. Laura y yo en el Tigre, un fin de semana antes del accidente. Ella tenía el mismo vestido azul medianoche que Irene. No. No podía ser. Pero ahí estaba. El mismo pliegue en la cintura. El mismo broche plateado en el hombro. No dormí esa noche. A las 5 de la mañana, me llegó un mensaje desde un número desconocido. No era una coincidencia. Te lo dije. Y un emoji. Un cisne. Durante los días siguientes, empecé a hacer cosas que ya no me eran propias. Dormía con el celular en la mano, como esperando un nuevo mensaje. Me despertaba de golpe, convencido de haber escuchado una voz susurrándome algo, pero siempre era el silencio, ese eco sin fin de los que viven solos. Dejé de ir a trabajar. Llamé diciendo que tenía fiebre. No era mentira. La fiebre no estaba en el cuerpo, pero sí en la cabeza. Intenté ignorar el mensaje. Lo borré. Luego fui al historial, lo restauré. Lo copié a un bloc de notas, como si fuera un código. Lo leí 1000 veces. No era una coincidencia. Te lo dije. Lo había escrito ella. Irene, Laura, lo que fuera. El mismo tono, la misma forma de decir sin explicar. Y ese emoji. El cisne.
Hice algo que no hacía desde el entierro, llamé a Marcos, el mejor amigo de Laura. Se habían conocido en la facultad. Él había estado más presente que yo en sus últimos meses, cuando yo me hundía en esa mezcla tóxica de miedo, rabia y negación. Me costó marcar su número. ¿Hola? Soy yo. Tomás. Un silencio corto, pero incómodo. Hey. ¿Todo bien? Mentir hubiera sido inútil. No. Necesito hablar con vos. Es sobre Laura. Quedamos en un café, al día siguiente. Cuando llegué, ya estaba ahí, con 2 cafés sobre la mesa. Me sorprendió que recordara cómo lo tomaba. Doble, sin azúcar. ¿Qué pasa? Saqué el cisne del bolsillo. Lo apoyé sobre la mesa. Esto apareció en su tumba. Hecho con una hoja del hospital. Tiene su letra. Marcos lo miró un largo rato. Lo giró, lo abrió con cuidado, leyó la frase. ¿Dónde encontraste esto? Lo dejé claro. Sobre la lápida. Justo después de tener una cita con una chica que conocía detalles que solo Laura sabía. ¿Una ex amiga de ella? No. No la conocía. O eso creo. Marcos se recostó hacia atrás. Sus ojos perdidos en algún punto detrás de mí. ¿Qué más te dijo? Le conté todo. El vino, la frase sobre las tormentas, la desaparición, el mensaje. Incluso lo del vestido. Marcos frunció el ceño cuando mencioné eso. Ese vestido se lo regalé yo. Por su cumpleaños, un mes antes del diagnóstico. ¿Lo recordás porque fue el último? No, dijo, bajando la voz. Lo recuerdo porque me dijo algo raro cuando lo usó. ¿Qué? Me dijo, este vestido va a cerrar un ciclo. Ya lo vas a ver. No supe qué decir. ¿Vos sabías algo? ¿Algo que no me contó? Marcos negó con la cabeza. Pero luego dudó. Una semana antes de morir, me pidió que le llevara unos sobres al hospital. Cartas. Nunca me dijo a quién iban dirigidas. Una era para vos, seguro. Pero desaparecieron. Me los robaron del auto. Alguien rompió la cerradura, pero no se llevaron nada más. Sentí una especie de vértigo, como si todo lo que creía firme se derrumbara un poco más. Decidí volver a casa caminando. Tenía que pensar. Esa noche, volví a soñar. Esta vez, Laura no caminaba por un pasillo. Estaba sentada frente a mí, en un banco de plaza, igual que cuando empezábamos a salir. Me hablaba, pero no escuchaba las palabras. Solo el tono. Suave, firme, algo triste. Al despertar, tenía una frase grabada en la cabeza, como si me la hubiesen inyectado. No te enfoques en lo imposible. Fíjate lo que está delante. Abrí el bloc de notas del celular. Había una nota que no recordaba haber escrito. Fecha, esa madrugada. 3 de la mañana. Solo decía, busca en el cajón de Laura. El de los sobres. No el escritorio. La mesa de luz. Me paré de un salto. La mesa de luz de Laura estaba en un cuarto que ya casi no pisaba. Lo usaba como depósito desde que murió. Abrí el cajón. Había cosas que ni recordaba, cremas secas, colitas de pelo, un ticket de supermercado. Y al fondo, un sobre. Lo reconocí por la letra. Mi nombre. Tomás. Lo abrí con las manos temblando. Era una carta escrita de puño y letra. Larga, 5 carillas. Empezaba con algo que me quebró en 2. Si estás leyendo esto, es porque algo que planeé salió bien. Lo imposible. Contaba que en sus últimas semanas había trabajado con una terapeuta que creía en cosas poco ortodoxas. Memoria celular, transmisión emocional. Había escrito varias cartas, grabado vídeos, incluso dejado pistas escondidas. Pero al final de la primera hoja, decía algo más. Dejé algo con alguien que conoces. Una parte de mí, literal. Ella sabrá cuándo buscarte. Y vos, cuándo confiar. La firma era la de siempre. Su L, cursiva con esa cola al final. Me temblaban los dedos. No entendía si estaba recibiendo un mensaje del pasado o si, de algún modo, lo imposible estaba ocurriendo. Pero sabía una cosa con certeza. No estaba solo en esto. Y alguien, en algún lugar, sabía demasiado sobre mí. Pasé los 2 días siguientes encerrado, como anestesiado. Leía la carta una y otra vez, buscando algún doble sentido, alguna clave oculta que me dijera qué significaba eso de una parte de mí, literal.
Me imaginaba todas las teorías posibles. Ninguna me dejaba dormir. El sobre tenía otra hoja doblada aparte, escrita en tinta más clara, como si la hubiera escrito con prisa o en otro momento. Solo decía: consulta el expediente S-42B. Clínica San Gabriel. Archivo subterráneo. Eso me sacudió. No era una metáfora. Era una instrucción directa. La Clínica San Gabriel había sido el último lugar donde Laura estuvo internada, en ese tramo final cuando todo era respiración asistida y líneas en las pantallas que bajaban cada día. Jamás había vuelto. No por miedo a los recuerdos, sino porque era de esas promesas silenciosas que uno hace para seguir adelante, no volver, no remover. Pero a veces, la vida no pregunta si estás listo. Fui al día siguiente, con una carpeta bajo el brazo y la carta oculta en el forro del abrigo. Dije que venía por asuntos administrativos. En recepción, una mujer de 1,60 me miró con una mezcla de desgano y sospecha. Expediente S-42B, dije con la voz más firme que encontré. Tecleó sin apuro. Luego me miró. Eso no está en el sistema de planta. Tendría que consultar en archivos generales. Es en el subsuelo. Pero necesitas autorización médica o ser familiar directo. Era mi esposa, respondí, mostrando el anillo, aunque ya no lo usaba desde hacía más de un año. Lo había llevado solo por instinto esa mañana. La mujer dudó. Un momento, dijo, y se levantó para hacer una llamada. Esperé. Lejos del mostrador, un hombre hojeaba revistas médicas con la expresión perdida de quien no está ahí para leer. Una enfermera pasó con una bandeja de muestras. Todo se sentía demasiado normal para lo que yo estaba por intentar. Volvió la mujer. Podés bajar. Pero solo 10 minutos. Y acompañamiento. La acompañante era una tal Clara, del sector de registros físicos. Me recibió en un pasillo frío con olor a desinfectante viejo. Tenía una carpeta en la mano, gafas gruesas y voz rasposa. S-42B, eso debe estar en el área antigua. No se usa desde la digitalización completa. ¿Estás seguro que es ese código? Asentí. El archivo era más sótano que archivo. Luz amarilla, estantes de metal, carpetas con etiquetas que se despegaban. Clara revisó unos ficheros mientras yo sentía que el aire se espesaba. Aquí, dijo, sacando una carpeta azul algo dañada. Me la extendió. La tomé con manos tensas. El cartón crujió. En la portada. Paciente, Irene Alonso. Fecha de ingreso, 12 de febrero. Observación, ensayo terapéutico, protocolo Aura 7. El aire se me fue de golpe. Irene. Su nombre, en un expediente de hace más de un año. Antes de que muriera Laura. ¿Puedo? Pregunté, señalando una silla. Clara asintió, aunque no me quitó la vista de encima. Abrí la carpeta. Informes clínicos, escaneos cerebrales, firmas de médicos, y al fondo, una hoja manuscrita. No de Laura, sino de alguien más. Decía. Protocolo experimental de memoria resonante. Transferencia emocional asistida. Sujeto receptor, Irene Alonso. Donante emocional, LD. Mi cabeza no podía seguir el hilo. Donante emocional. Laura. Irene. ¿Un experimento? El protocolo explicaba, con lenguaje técnico y casi esotérico, que se trataba de una terapia transicional, donde memorias y cargas emocionales se transferían parcialmente a un receptor voluntario. Algo entre ciencia y fe. Volví a la hoja de ingreso. Laura había firmado como donante. La fecha, 5 días antes de morir. Clara me miró con gesto serio. ¿Todo bien? No. Pero necesito una copia de esto. Imposible. Está restringido. Solo personal autorizado puede sacar documentos. Entonces necesito el contacto del médico responsable del protocolo Aura 7. Ella dudó, pero luego buscó en un cuaderno. Arrancó una hoja y me la extendió. No lo tengo actualizado, pero esto es lo que figura. Salí de ahí como si caminara por una calle que ya no conocía. Todo se sentía falso, torcido. Como si la vida que había construido tras la muerte de Laura estuviera ahora en disputa con otra historia que recién empezaba. Al llegar a casa, llamé al número. Sonó 4 veces. ¿Sí? Contestó una voz femenina, joven. ¿Habla con el consultorio de la doctora Menéndez? La doctora ya no atiende más en este número. ¿Tiene un contacto alternativo?
Silencio. ¿De parte de quién? Tomás Doria. Mi esposa fue Laura Domenech. Un segundo de pausa. Espere. Escuché ruidos de fondo, pasos, luego otra voz. Más grave. ¿Tomás? Dijo una voz que reconocí al instante. ¿Marcos? Era el mejor amigo de Laura. El que me dijo que no sabía nada. Y ahora contestaba en la misma línea que la clínica experimental. Tenemos que hablar, dijo. Y cortó. Marcos me citó en un parque cerca del barrio donde solía vivir con Laura. Nos encontramos a las 8 de la noche, una hora que no permitía excusas ni testigos. Traía la misma campera de siempre, con la cremallera torcida y olor a tabaco seco. Pero ya no tenía la mirada transparente de antes. Había algo distinto, más tenso, como si llevara demasiado tiempo esperando que esto pasara. Antes que digas nada, me dijo sin saludar, quiero explicarte por qué mentí. Nos sentamos en una banca de madera, lejos de la luz de las farolas. No sabía cómo hacerlo. Ni siquiera sabía si era real. Pero cuando me llamaste y mencionaste a Irene, supe que ya no se trataba de fe, sino de hechos. Lo escuché en silencio. La rabia me ardía en las costillas, pero necesitaba las respuestas más que la descarga. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el día que Laura firmó el consentimiento. Me lo pidió ella. Que la acompañara. Yo pensaba que era una locura, un tratamiento experimental para dejar una huella emocional en otra persona. Como un eco. Un residuo de conciencia. Pero ella lo creía. ¿Y por qué Irene? Era voluntaria. Una estudiante de psicología que se había anotado para el programa. No sabía quién era Laura. No la conoció nunca. Al menos, no directamente. Tragué saliva. Entonces, ¿todo esto es real? ¿Laura vive, dentro de Irene? Marcos se frotó las manos, nervioso. No así. No como vos pensás. Lo que se transfiere no es una identidad completa. Son recuerdos fragmentarios. Sensaciones. Emociones fuertes asociadas a estímulos. El protocolo se basa en la teoría de que la memoria, en ciertos estados alterados de conciencia, puede resonar en otro cuerpo, como una melodía que vibra en una cuerda cercana. Me quedé en silencio, tratando de entender. Pero ella sabía cosas, dije. Cosas que solo Laura podía saber. Detalles que no estaban en ningún lado. Marcos asintió lentamente. Eso es lo que aterró a los médicos. Después de la transferencia, Irene empezó a tener sueños con momentos específicos de la vida de Laura. Lugares donde nunca había estado. Personas que no conocía. Y luego, un día, empezó a escribir con una letra que no era suya. Mandó una carta. Para vos. ¿La carta que desapareció? No desapareció. Yo la leí. Pero no me animé a dártela. Metió la mano en el bolsillo interior de su campera y sacó un sobre doblado, amarillento. Mi nombre escrito con la misma L curva al final. No podía soportar la idea de que pensaras que Laura estaba atrapada en otra persona. Tenía miedo de que buscaras lo imposible. Pero ahora, ya no puedo frenarlo. Tomé el sobre con manos frías. No lo abrí. No todavía. Lo apoyé sobre mis piernas, sintiendo su peso real y simbólico. ¿Dónde está Irene? No lo sé, respondió. Hace unos meses desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Se fue sin decir nada. Algunos creen que tuvo una crisis. Otros, que siguió la pista de algo que sentía dentro suyo. Lo miré, y vi en sus ojos una tristeza sincera. ¿Crees que Laura quería esto? Creo que Laura sabía que vos no ibas a dejar de buscarla. Y necesitaba dejarte algo que no se borrara con el tiempo. Abrí el sobre. Una sola hoja. Un párrafo. La letra clara, firme. Si llegas a leer esto, es porque sentiste lo que yo sentí. No es locura, Tomás. Es memoria. A veces persiste más allá del cuerpo. No me busques en lo imposible. Encontrame en lo que te conmovía. En lo que te paralizaba. En lo que no podías decir. Ese soy yo, incluso ahora. Esa soy yo. Gracias por no olvidarme. Gracias por seguir sintiendo. Las lágrimas cayeron sin dramatismo. Sin ruido. Como gotas inevitables de una tormenta que se venía gestando desde hacía mucho. Marcos no dijo nada. Solo me tocó el hombro y se fue. Esa noche no dormí. Tampoco lloré más.
Solo volví a abrir la carta una y otra vez, como si las palabras pudieran reconfigurarse en una dirección que me dijera qué hacer. Y entonces, mientras me servía un vaso de agua a las 3 de la mañana, sonó mi celular. Un número oculto. Atendí con la garganta seca. Silencio al principio. Y después, una voz. No me estás buscando donde deberías. Colgué sin pensarlo. Pero en la pantalla, apareció un mensaje inmediato. Nos vimos antes. El parque. El vestido. El vino. Volvé al principio. Era Irene. O algo más. Y había más por descubrir. Volví al bar. No sabía si esperaba encontrarla a ella o al menos una señal, pero fui. Me senté en la misma mesa, pedí el mismo vino, incluso me forcé a repetir el gesto que hice aquella primera vez, cuando fingí revisar el menú para disimular los nervios. La camarera, una chica nueva, me miró raro al pedir ese sira imposible de pronunciar. Dijo que no figuraba más en carta. Que no lo tenían hace meses. ¿Estás seguro? Lo pedí hace poco, mentí, tanteando. Yo trabajo desde hace 6 meses. Nunca lo vi en stock. Esperé. 1 hora, tal vez 2. La noche caía densa, el reflejo de los faroles sobre el vidrio me devolvía una imagen cansada, más parecida a la de mi padre que a la mía. Cuando me levanté para irme, una mujer desde el fondo del bar me hizo una seña. No era Irene. Pero tampoco era una extraña. Había algo en sus ojos. Algo familiar, inquietante. Se levantó y vino hacia mí con un andar seguro, sin prisa. Tenía el mismo broche plateado en el hombro que aquel vestido de Laura en la foto. Solo que no era un vestido esta vez, era una bufanda azul medianoche, enrollada como un nudo de lenguaje. Sabía que volverías, dijo. Me quedé helado. ¿Nos conocemos? Sonrió. Una sonrisa breve, sin burla. Solo reconocimiento. Fui parte del equipo. Del experimento. Aura 7. Supervisora del grupo de transición. ¿Irene? No. Pero trabajé con ella. Nos sentamos. El bar comenzaba a vaciarse. Ella no sabía que vos ibas a estar en la fase de contacto. De hecho, no estaba prevista una. El protocolo era solo emocional, nunca conductual. Pero las cosas se salieron de control. ¿Qué cosas? Laura dejó una marca más fuerte de lo previsto. En Irene. En todos, si me preguntas. Fue como si su voluntad se aferrara a algo. No quiso desaparecer. La idea me perturbó. ¿Y si Laura no se fue en paz? ¿Y si su decisión de hacer la transferencia fue un acto desesperado? ¿Dónde está ahora? La mujer negó suavemente con la cabeza. No lo sabemos. Desapareció hace 3 semanas. Antes de eso, empezó a tener episodios. Se le mezclaban los recuerdos. Decía cosas que no entendía. Describía lugares que nunca había visto. Mencionó un parque, un banco, una carta. Decía que tenía que volver a cerrar un ciclo. Me incliné hacia adelante. ¿Podés contactarla? Podrías hacerlo vos, dijo, y me deslizó un papel doblado. Lo abrí. Era una dirección. Un hospedaje viejo, de esos que tienen olor a madera mojada y camas de hierro. Estaba a 3 horas de la ciudad, en un pueblo donde jamás había estado. Dijo que si vos la buscabas, ella estaría ahí. ¿Y por qué me ayudarías? La mujer me miró con algo parecido a culpa. Porque no debimos permitirlo. Porque Laura no era cualquier paciente. Y porque Irene está perdiéndose. No dormí esa noche. Tampoco empacaba. Solo iba de un lado a otro, leyendo los mensajes viejos, la carta, buscando alguna contradicción, algo que desmintiera todo. Pero cada intento reforzaba lo mismo, era real. Tal vez no científicamente, tal vez no según ningún protocolo oficial, pero real como lo son las cosas que se sienten. A la mañana siguiente, manejé sin parar. Carretera abierta, neblina de campo, carteles oxidados que anunciaban pueblos con nombres que parecían inventados. Al llegar, el hospedaje estaba vacío. Una señora mayor, con ojos apagados y voz de cigarro, me recibió con desgano. ¿Viene por la chica? Preguntó, sin que yo dijera nada. Asentí. Habla dormida. Grita nombres. A veces, se para frente al espejo y susurra como si respondiera a alguien. Anoche dijo, él ya está en camino. Me dio la llave. Segunda puerta del fondo, pasillo derecho.
Frente a esa puerta, dudé. No por miedo. Por respeto. Como quien va a abrir un diario íntimo ajeno y sabe que, una vez leído, ya no puede desleerse. Golpeé. Nada. Golpeé otra vez. Irene, dije. O Laura. No sabía a quién llamaba. Entonces la puerta se entreabrió. Y ahí estaba. Ella. Pálida, descalza, con el cabello recogido de forma torpe. Tenía los ojos húmedos y las manos marcadas con tinta. Había estado escribiendo. Nos miramos. Y en ese segundo, algo me atravesó como un rayo. No una certeza. No un recuerdo. Un sentimiento. Uno que no era mío. Pero me conocía. No dijo mi nombre. No lo necesitó. Abrió la puerta del todo, despacio, como si temiera que el sonido la despertara de un sueño. O tal vez era yo el que dormía. La habitación olía a tinta, a papel nuevo, a algo vagamente floral. Sobre la cama, había al menos una docena de hojas escritas a mano, todas con la misma letra, no la de Irene, no la de Laura, una mezcla. Una nueva. Una que aún no sabía a quién pertenecía. Pasá, dijo en voz baja. Lo hice. Cerré la puerta tras de mí con un gesto automático. No sabía qué decir. Era como estar frente a un espejo que no te refleja a vos, sino a alguien que te recuerda demasiado. Ella se sentó al borde de la cama, cruzando las piernas como Laura solía hacer, con la rodilla izquierda sobre la derecha, inclinando la cabeza apenas hacia el lado. Ese gesto, en particular, me hizo tambalear por dentro. Me senté frente a ella, en una silla de respaldo recto. Estábamos a 1 metro de distancia. Y sin embargo, sentía que no era suficiente. ¿Sos Irene? Pregunté, y me arrepentí en el instante en que lo dije. Ella bajó la vista hacia sus manos. Tenía los dedos manchados de tinta negra. Soy alguien que no tiene una respuesta clara para eso. Se tomó un momento. Respiró hondo. Cuando empezó todo, pensé que era parte de un tratamiento emocional. Como un ejercicio de empatía profunda. Pero a los pocos días, soñaba con un patio que nunca visité, con un columpio rojo y una voz que decía, subite. Era tu voz. Sentí que la silla se deslizaba bajo mí aunque no se moviera. Yo le había dicho eso a Laura, en su primer cumpleaños juntos, cuando ella se negó a subirse a un juego de plaza por vergüenza. Habíamos terminado solos, con helado derritiéndose en nuestras manos, y ella, riendo con los pies colgando, me llamó mi hogar en voz. No hay forma de que lo supieras, murmuré. No la hay, admitió. Pero lo supe. ¿Cómo sé que odias el café con sabor artificial? Que tu papá silbaba cuando mentía. Que guardas en tu cajón una entrada de cine de una película que odiamos, pero no tiraste nunca. Lloré sin lágrimas. De agotamiento. De algo más primitivo. ¿Entonces estás atrapada? Pregunté. ¿Laura vive en vos? Ella se rió, y la risa fue incompleta. Un hilo entrecortado de emociones que no cabían en un solo pecho. No. Laura no vive en mí. Vive a través de mí. A veces. Otras veces, soy solo yo. Irene. Confundida. Asustada. Sintiéndome como un recipiente que no pidió ser llenado con memorias ajenas. ¿Por qué viniste acá? Porque el sueño cambió. Empezó a repetirse. Una banca. Un parque. Una carta. Una voz diciendo, ya es hora. Sentía que si me quedaba, iba a enloquecer. Que tenía que alejarme hasta que vos aparecieras. Me acerqué un poco. No para abrazarla. No para tocarla. Solo para estar más cerca de esa frontera difusa. ¿Por qué yo? Ella levantó la mirada. En sus ojos, había lágrimas sin permiso. Porque vos sos la única persona que puede decirme que de todo esto es verdad. Y que es amor que no me pertenece. Un silencio cayó sobre nosotros. No de esos incómodos, sino de los que permiten que algo se acomode adentro. Lentamente. Irreversiblemente. Ella me extendió una de las hojas. Era una carta, firmada por Laura. Dirigida a mí. Pero escrita con la letra de Irene. El texto decía. No te pido que me reconozcas. Solo que no me rechaces. Yo ya fui. Pero algo en mí quiso quedarse. Lo que ves, lo que oís, no soy yo. Pero es una parte. La parte que no supo cómo despedirse. Tuve que cerrar los ojos.
No por dolor. Por intensidad. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Ahora, podés irte. O podés quedarte. Pero ya no como antes. Porque yo no soy ella. Y vos tampoco sos el que fuiste. ¿Y si me quedo? Entonces vamos a tener que inventar una forma nueva de hablarnos. Ni con tus recuerdos, ni con los míos. Con los nuestros, dije. Sin pensarlo. Sin querer retroceder. Ella sonrió, pero esa sonrisa no era de Laura. Era solo suya. Y algo en mí agradeció eso. Nos quedamos en ese hospedaje por 3 días más. No había nada heroico en eso. Solo un pacto silencioso, no apurarnos. Caminábamos por el pueblo sin destino, como si el aire fresco pudiera ordenar lo que las palabras no alcanzaban. No hablábamos mucho. Pero cuando lo hacíamos, era desde un lugar extraño. Yo a veces le hablaba como si fuera Laura, y otras como si fuera Irene. Ella corregía con suavidad, como si supiera que yo tampoco sabía bien desde dónde decía las cosas. La segunda tarde, mientras tomábamos mate en una galería desvencijada, me preguntó algo que no vi venir. ¿Qué es lo que más extrañas de ella? Me tomó un segundo responder. La forma en que me decía, idiota, cuando hacía algo tierno. Como si le costara aceptar que algo la conmoviera. Y después se reía y se le aflojaban los hombros. Irene se quedó en silencio. Miraba el borde de la taza, ausente. A veces, cuando me despierto, tengo el gesto. Me pasa solo. Me toco el hombro con la mano contraria, como si me pesara algo. Y después me doy cuenta de que no es mío. Que nunca hice eso. ¿Qué es, de alguien más? No supe qué decir. Volvimos en silencio al cuarto. Esa noche, sin buscarlo, sin planearlo, sin siquiera decidirlo, nos besamos. Fue corto. Y fue raro. No incómodo. Raro. Como besar un recuerdo que se defiende. Mis labios recordaban una textura que no estaba. Su boca buscaba algo que no sabía si debía permitir. No nos alejamos con culpa, sino con desconcierto. Como si hubiéramos tocado una pared que pensábamos era puerta. ¿Sentiste lo mismo? Pregunté, sentado al borde de la cama, con las manos entrelazadas. No sé qué sentí, respondió. No fue rechazo. Pero tampoco fue familiar. Es como besar una historia que no nos pertenece del todo. Ella asintió. Se envolvió en una manta y se acurrucó en la silla. Tal vez eso somos. Fragmentos de historias que buscan otro tono. Otra música. Esa noche dormí en el suelo. No por distancia. Por respeto. Por cuidado. Por miedo también. Miedo de que en mitad de la noche, despertara y no supiera quién era ella. O quién era yo. La mañana siguiente, ella me despertó agitada. Soñé algo, dijo. Algo nuevo. Tenía los ojos abiertos de par en par, la respiración entrecortada. Era un campo. Había viento. Y un cartel de madera. Decía, Molina. Me incorporé de golpe. Molina es el pueblo donde Laura pasó los veranos de su infancia. Me llevó una vez. Estaba la casa de sus abuelos. Ya no vive nadie ahí. Ella se quedó inmóvil. Tengo que ir. No lo dijo como una orden. Ni como una súplica. Lo dijo como se dicen las cosas que no tienen alternativa. Lo que no se elige. Volvimos a la ciudad y alquilamos un auto. Manejar hasta Molina fue como entrar en una versión borroneada del pasado. Todo era más chico de lo que recordaba, más apagado. El almacén seguía ahí, pero con un cartel de "se vende". El bar de la esquina estaba cerrado, las ventanas tapadas con diarios viejos. Nos detuvimos frente a la vieja casa de los abuelos. Estaba vacía, como abandonada por dentro, pero alguien había pintado las paredes hace poco. Alguien la cuidaba. Irene caminó sin dudar hasta el portón. Lo abrió. El chirrido fue como una llave girando en el aire. No estuviste nunca acá, dije. Ella asintió, sin mirarme. Entró. Yo detrás. Cruzamos el pasillo, y en el comedor, donde una vez desayuné con Laura pan con dulce de membrillo, ella se detuvo. Acá fue, dijo. Acá me dijo que se iba. ¿Quién? Laura. Me lo dijo mientras dormía. Me tocó la espalda y me dijo que tenía que soltar. Que ya había dicho lo que quería. Que ahora era mi turno. Mis piernas flaquearon.
Me apoyé contra el marco de una puerta. ¿Y vos qué hiciste? Irene me miró con ojos llenos de algo difícil de nombrar. Le pregunté si alguna vez me iba a dejar sentir por mí misma. Nos quedamos ahí, en esa habitación ajena, como si esperáramos que algo se encendiera en el aire. Pero no pasó nada. Solo un silencio calmo. Un eco que ya no dolía. Volvimos esa tarde. En el auto, Irene dijo algo que aún hoy me acompaña. Quizás no hay que elegir entre ser quien fui y quien soy. Tal vez se trata de aprender a vivir con lo que resuena. Yo asentí. Porque, por primera vez, me parecía suficiente. Volvimos al hospedaje una última noche. Ya no había razón para quedarnos, pero ninguno lo dijo. Era como si hubiéramos pactado cerrar esa etapa en el mismo lugar donde todo se reconfiguró. Irene se duchó primero. Yo me senté en la galería con un café tibio, mirando las hojas que se mecían con la brisa nocturna. Pensaba en todo lo que había cambiado y en lo que aún no sabía cómo nombrar. Cuando volvió, se secaba el cabello con una toalla y traía algo en la mano. Era la libreta donde había estado escribiendo desde que llegó. No puedo llevarme esto, dijo. Pero tampoco quiero tirarlo. Me la tendió. ¿Qué hay? Cosas que sentí pero no supe si eran mías o suyas. Imágenes, frases, silencios. Algunas, creo, te pertenecen. Lo abrí. La primera página decía: no estoy perdida. Solo me encontré en un lugar que no sabía que existía. Pasé las hojas. Había fragmentos de recuerdos que eran míos, pero con una mirada distinta. Como si alguien hubiera espiado mi memoria desde otro ángulo. En una de las páginas, había una carta sin firmar. Te dejo porque no puedo quedarme más tiempo en vos. Porque todo lo que tenía que decirte ya lo dije. Ahora sos vos quien tiene que elegir, quedarte en la nostalgia o cruzar el puente hacia lo desconocido. No te acompaño más allá. Pero agradezco haber vivido en tu voz un rato más. La cerré. Irene me miraba con una mezcla de calma y nerviosismo. ¿Querés que la lea en voz alta? Pregunté. No, dijo, tajante pero suave. Quiero que la entierres. Me tomó por sorpresa. Pero supe enseguida que tenía sentido. Afuera, en la parte trasera del hospedaje, había una higuera vieja. Bajo ella, cavamos un hueco pequeño con una pala oxidada que encontramos junto al galpón. Metí la libreta envuelta en una bolsa de tela. No era un entierro solemne. Fue más bien un gesto. Un cierre. Cuando tapé la última palada, Irene se quedó mirando la tierra fresca. Sentí alivio, dijo en voz baja. Como si por fin me escuchara a mí misma. Volvimos al cuarto. Esa noche, dormimos en la misma cama. No nos tocamos. No nos dijimos nada. Pero el silencio ya no pesaba. No era tenso. Era descanso. Y lo necesitábamos. A la mañana siguiente, Irene empacó sus cosas y me abrazó en la puerta. No fue un abrazo prolongado. Fue firme. Afectuoso. Cierto. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Encontrarme con mi vida. No con la de ella. No con la tuya. Con la mía. ¿Y si te vuelvo a buscar? Entonces ya no me vas a encontrar como ahora. Sonrió. Y por primera vez, fue solo Irene la que sonreía. No había nada de Laura ahí. Ninguna interferencia. Era suya. Limpia. Libre. Vi cómo se alejaba caminando por la calle de tierra. No giró para mirar atrás. Yo tampoco la llamé. Volví a casa con una paz que no sabía que me hacía falta. Dormí 12 horas seguidas la primera noche. Tiré la vieja caja donde guardaba las cosas de Laura. No el contenido, eso sigue en mí, pero ya no necesita una vitrina. Vendí el sillón donde nos sentábamos a mirar películas. Cambié las cortinas. No para borrar, sino para dar lugar. Algunos días después, volví al cementerio. Llevé flores. No el ramo perfecto, sino uno que compré al paso, sin pensarlo demasiado. Me senté frente a la lápida. Te quise mucho, le dije. Te sigo queriendo. Pero ya no te estoy esperando. Sentí algo parecido a una brisa. O tal vez solo fue el viento. Miré el espacio a mi alrededor. No había cisnes. Ni mensajes. Ni señales. Y eso, por primera vez, me pareció un buen signo. Pasaron semanas. Tal vez un mes. Me acostumbré rápido a la quietud.
A no esperar un mensaje inesperado ni rastrear cada rostro en la calle por si escondía una señal disfrazada. Era curioso, cuando el misterio había sido mi motor, el vacío que lo reemplazó no fue tristeza. Fue una forma rara de alivio. Como si el cuerpo, de pronto, pudiera vivir sin sobresaltos. Me reencontré con rutinas que había dejado. Volví a leer de noche, sin el teléfono al alcance de la mano. Cociné comidas simples. Empecé a caminar más. A veces volvía a casa por calles distintas, solo para ver otras fachadas, otros balcones, como si el mundo hubiera cambiado de textura desde lo ocurrido. Un viernes a la tarde, estaba en la fila de una librería. Iba a comprar un cuaderno nuevo. Algo simbólico, quizás. Algo limpio. Delante de mí, una mujer discutía con el cajero por una edición agotada de un libro de poesía. Su voz me resultaba vagamente conocida, pero no como se reconocen personas. Era más bien como un tono, una melodía interrumpida que vuelve a sonar en otra pieza. Cuando se giró, me miró sin sorpresa. Hola, dijo Irene, simplemente. Estaba distinta. Más firme. El cabello más corto, una bufanda nueva, la postura menos encogida. No estaba sorprendida de verme. Como si ya lo hubiera anticipado. Hola, respondí. Nos quedamos ahí, unos segundos que parecieron más largos que necesarios. ¿Volviste a escribir? Pregunté, por decir algo. Sí. Pero otras cosas. Más mías. Empecé un diario nuevo. Tiene menos sombras. Asentí. ¿Y vos? Estoy bien. Más de lo que imaginé. Ella sonrió, pero no con nostalgia. Con complicidad. Como dos personas que compartieron algo tan íntimo que ya no necesitan contarlo en voz alta. ¿Querés tomar un café? Pregunté, sin intención oculta. Irene dudó un momento. Gracias. Pero no, dijo con una sonrisa honesta. Esta parte ya la viví. No la repito. Lo entiendo. Y lo hacía. Se fue sin más. Caminó por la vereda con paso firme, sin mirar atrás. No sentí pérdida. Sentí algo más sereno. Una página que ya no esperaba ser leída. Ese mismo fin de semana, fui al departamento de mi madre a dejarle unos papeles. En su biblioteca, entre libros heredados y adornos viejos, encontré una caja que no recordaba haber visto nunca. Adentro, cartas viejas, fotos, y un cassette etiquetado a mano, Laura, audio personal, 2 días antes. Me temblaron las manos. No sabía si debía escucharlo. ¿Era justo? ¿Era necesario? Esperé una semana. Me aseguré de estar solo. Busqué un viejo Walkman y me senté en el sofá. Le di play. Su voz era tenue, como si ya se desvaneciera. Tomás, si estás escuchando esto, supongo que algo salió como esperaba. Que todavía estoy, de algún modo. No quiero que me busques en símbolos. Ni en coincidencias. Quiero que vivas. Que te equivoques sin pensar si yo lo haría distinto. Que beses sin compararme. Que duermas sin soñar conmigo cada noche. Silencio. Una respiración profunda. Te amé. Pero ese amor no tiene que ser eterno en forma. Solo en la huella. Y esa ya la dejé. Lágrimas cayeron sin dramatismo. No eran nuevas. Eran las últimas. Hoy tengo una rutina distinta. No más visitas al cementerio cada domingo. Ahora voy cuando lo siento. A veces no llevo flores. Llevo noticias. Una historia. Un silencio largo. En mi escritorio hay un cuaderno nuevo. Páginas llenas de frases que no necesitan firma. Ni permiso. A veces sueño con Irene. Pero ya no como portadora de algo ajeno. En los sueños, hablamos como viejos conocidos que compartieron una locura hermosa y ahora se saludan con un gesto. Y a veces, solo a veces, creo oír la risa de Laura en algún recuerdo filtrado. No me duele. Ya no me duele. Las cosas no terminan como en las películas. Nadie baja la música. No hay una toma final con la ciudad de fondo ni un fundido a negro con una frase potente. La vida real es más sutil. Un día simplemente te das cuenta de que lo que te dolía ya no duele, o que el silencio ya no se siente como castigo. Así fue. Pasaron algunos meses desde aquel último encuentro con Irene. Cada tanto, todavía repasaba la historia como quien frota con el dedo la marca de una taza vieja sobre la mesa, sabiendo que ya está limpia, pero necesitando comprobarlo una vez más.
Había empezado a trabajar en una librería del barrio. Algo tranquilo, con horarios flexibles, lejos del vértigo de antes. Me gustaba el ritmo pausado de hablar con gente que busca libros para calmar cosas que no se pueden nombrar. En silencio, cada cliente traía consigo una historia que no decía. Y por primera vez, me di cuenta de que yo también era uno de ellos. Una tarde, mientras ordenaba estantes, encontré entre los libros una nota doblada. No tenía firma. Estaba escrita con una letra prolija, pero apretada. Casi ansiosa. Decía: hay historias que no se cierran. Solo se sueltan. Gracias por soltarme. No supe si fue Irene, una coincidencia o simplemente algo que alguien dejó sin pensar en mí. Pero me quedé con la nota. No como una pista, sino como una declaración de equilibrio. Esa noche salí a caminar. Sin rumbo, como había aprendido a hacer en esos meses. Crucé plazas, pasé por el viejo bar del vino, ya no pedía sira, y me detuve frente a una librería de viejo que solía frecuentar con Laura. Estaba cerrada, pero las luces adentro dejaban ver los lomos gastados de los libros, el polvo suspendido como una constelación en reposo. Me senté en el banco de enfrente. Era invierno, pero no hacía frío. Respiré hondo. Pensé en Irene. Pensé en Laura. Pensé en mí. Y me di cuenta de algo: ninguna de las dos me acompañaba ahora. No porque las hubiera olvidado, sino porque finalmente podía distinguir sus formas de las mías. Un día recibí una carta sin remitente. Un sobre blanco, sin sello postal. Dentro, una foto. Era la higuera del hospedaje. Bajo ella, una libreta abierta. Al pie, una sola frase escrita con lápiz. Ahora soy mía. No había nada más. No hacía falta. Sonreí. Una tarde, mientras acomodaba un cartel en la vidriera, entró una chica. Tendría unos 30. Cabello recogido con descuido, bufanda tejida a mano, lentes de marco grueso. Busco un libro que no sé si existe, dijo, sin presentarse. Perfecto, le respondí, sin ironía. Esos son los mejores. Nos reímos. Fue solo eso. Charla de pasillo. Recomendaciones cruzadas. Le presté un ejemplar de Benedetti que nadie más pedía. Volvió una semana después con una nota pegada en la contratapa. Algunas lecturas son mapas. Gracias por el primero. No pensé en Laura. No pensé en Irene. Solo pensé en volver a verla. Y lo hice. A veces me pregunto si todo lo que pasó con Irene fue real. Si no fue mi forma de procesar la pérdida. Si acaso ella era solo una proyección, un eco, una construcción compartida. Pero no me importa. Porque hubo huellas. Porque alguien escribió una carta. Porque enterramos una libreta. Porque compartimos un silencio que todavía recuerdo. Y porque al final, no importaba si era Laura en ella o ella misma. Lo que importaba era que aprendí a soltar. No como quien renuncia, sino como quien ya no necesita aferrarse. Esta es la historia. No es perfecta. No tiene moraleja. No termina con una decisión definitiva, ni con un gran gesto. Pero es mía. Y eso, ahora lo sé, es suficiente. Hace poco encontré el cisne de papel. Estaba en un cajón del escritorio, entre facturas viejas y un reloj sin batería. Había olvidado que lo había guardado. Lo tomé con cuidado, como si aún pudiera contener algo vivo. Las dobleces seguían intactas, pero el papel había perdido firmeza. Como si con el tiempo también se le hubiese ido la tensión de lo inexplicable. Pensé en quemarlo. En dejar que el fuego cerrara el ciclo. Pero después lo volví a guardar. No por nostalgia. Ni por miedo. Solo porque no necesitaba destruirlo para saber que ya no me pertenecía. Era un fragmento de algo que pasó. Y eso bastaba. Una mañana, muy temprano, mientras la ciudad todavía bostezaba, me desperté con un pensamiento claro. No era una imagen ni una voz. Era una certeza tranquila, ya no esperaba que Laura me hablara. Y lo más sorprendente era que no me dolía. Vivimos convencidos de que el duelo es una escalera, una serie de peldaños hasta la aceptación. Pero yo descubrí que no es eso. Es un mapa que se borra con el uso, y que un día deja de ser necesario. No porque hayamos llegado, sino porque ya no importa tanto a dónde íbamos. Y así empecé a vivir distinto. Volví a ver a la chica de la librería. Su nombre es Alma. No nos enamoramos como en las películas. No hubo música de fondo ni confesiones a la luz de la luna.
Fue más bien una suma de momentos sencillos, una sopa compartida en invierno, una tarde de lluvia leyendo en silencio, una caminata sin urgencia por calles sin nombres. No me preguntó por mi pasado de inmediato. Y cuando lo hizo, no sentí el impulso de contarlo todo. Solo le hablé de Laura como quien recuerda un libro que marcó su vida, pero que ya no necesita releer. Mencioné a Irene solo una vez, como una persona que apareció cuando más lo necesitaba, y que se fue justo cuando debía. ¿La extrañas?, preguntó, sin malicia. A veces, respondí, sincero. Pero más que extrañarla, la agradezco. Y ella entendió. No hizo falta explicar nada más. Algunos domingos, visito el parque donde Laura solía sentarse a leer. No para buscarla. Solo para recordarme que puedo estar en ese lugar sin sentirme un intruso en mi propia historia. Me siento en una banca, observo a la gente pasar. Padres con hijos. Parejas en silencio. Jóvenes riendo por cosas que aún no saben que van a olvidar. Y ahí, en ese ruido de fondo, me siento completo. No por lo que tuve, sino por lo que me permití soltar. No volví a tener noticias de Irene. No sé si cambió de ciudad, de nombre, de vida. No sé si me recuerda. Pero me gusta pensar que sí. Que a veces, tal vez al cruzar una calle o al escuchar cierta canción, una parte de ella sonríe sin saber por qué. Escribí esta historia porque necesitaba sacarla de mí. No para que otros la entiendan. Ni para que la crean. Sino para dejar constancia. Para no olvidarme de lo que es posible cuando el dolor no se niega, sino que se deja hablar. Porque eso fue todo este recorrido, una conversación larga con la ausencia, hasta que el silencio final llegó sin amenaza. Y entonces, por fin, pude escucharme de nuevo. Hoy Alma duerme a mi lado. Respira con calma. Tiene una mano sobre mi pecho. No se aferra. Solo está. Y eso, después de todo lo vivido, me parece un milagro sencillo. Apago la luz. Cierro los ojos. Y sé, de verdad sé, que mañana empieza otro capítulo. Uno que ya no necesita fantasmas para tener sentido. Uno que, esta vez, empiezo desde mí.